La carrera más importante de nuestra vida es la que Dios nos llamó a correr. Y este es un llamado a la perseverancia. Hay un atleta que me llamó muchísimo la atención en una de las Olimpiadas llamada Rei Lida, que representaba al Japón. La atleta japonesa corrió un maratón de relevo y cuando ya le faltaban 200 metros para entregarle el testigo a su compañera, se lesionó una pierna y ella decidió continuar, aunque fuera de rodillas, avanzando, gateando, se rompió su piel, se fracturó muchísimo y hasta que logró el propósito de entregarle el testigo a su compañera para que continuara la carrera, porque no quería que su equipo fuera descalificado. Y asimismo la carrera cristiana es comparada con la carrera del atleta, del deportista. Por eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros los cristianos para recibir una corona incorruptible, que no se corrompe. Porque en ese tiempo pues le daban una diadema a los atletas. Cuando ganaban le daban una guirnalda que era una prenda de victoria, y esta era hecho en unas ocasiones de pino y en otras de olivo silvestre. Esto era una representación simple, pero representaba algo muy importante, porque para llegar a obtenerla pues se requería toda una dedicación, como también suele decirlo Pablo en muchos detalles en la carta a los Corintios. Sabemos que un deporte no se logra la victoria con gente descuidada, indisciplinada o personas perezosas. Un deportista es alguien ejemplar, y cuando logran la victoria es porque han entregado la vida literalmente a su deporte. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es nuestro ejemplo. Entonces hoy vamos a aprender cómo ganar esta carrera. Tenemos que involucrar toda nuestra vida, porque en la vida cristiana tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Usted puede llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Si no pudiera, Dios no nos lo exigiera. Si no pudiera, Dios no nos hubiese establecido esa meta. Porque quien estableció la meta fue Dios mismo. Y si lo hizo es porque Dios nos capacita para llegar a esa meta. Entonces el cristiano no es un caminante que anda por allí errante sin ningún rumbo, sino que tiene un rumbo fijo, tiene un camino establecido, tiene una meta trazada y tiene un reto de parte de Dios, un desafío. La meta no es nada menos entonces y nada más que la estatura de la plenitud de Cristo. Usted está llamado a crecer a la estatura de Cristo en varios aspectos que ya los iremos mencionando. Por tanto, la vida cristiana tiene un destino, y ese destino está ya trazado. Pero usted debe preguntarse cada día que termina, cada semana que culmina, cada mes, cada año: ¿qué tanto he crecido? ¿Hasta dónde he avanzado? ¿He logrado el propósito? ¿Será que estoy agradando al que me tomó para esta carrera? Primer paso: el desaliento no debe distraerlo. No se deje distraer por el desaliento. Si bien viene el desaliento, pues tenemos que sobreponernos. Si viene el temor, aún con temor y todo, tenemos que avanzar. Mira que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo nosotros podemos avanzar sin distraernos con el desaliento? No quitando la mirada del que nos llamó. Por muy difícil que sea la situación, Dios tiene el control de todo.
Me acuerdo de una anécdota de una niña que iba en un avión que entró en turbulencia. El avión llevaba unos 200 pasajeros y había una niña jugando en uno de los asientos delanteros con su juguetico bien distraída, y aquel avión, bueno, se estremecía por las turbulencias, a lo que alguien se acercó, una señora, y le preguntó a la niña: ¿no sabes lo que está pasando? Este avión se puede caer. ¿Por qué estás así tan relajada? Y la niña le dijo: bueno, porque mi papá es el piloto y él no va a dejar que el avión se caiga. Ese es un sencillo ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros podamos confiar en Él, aunque hayan turbulencias, aunque pareciera que el avión se cae, aunque pareciera que el barco se hunde, aunque pareciera que todo termina, aunque pareciera que no hay salida, aunque pareciera que es el fin del mundo. Bueno, no dejemos de pensar y de recordar que Dios tiene el control. Nada de lo que sucede le toma por sorpresa a Dios, absolutamente nada. Dios tiene el control de cada tormenta. Dios tiene el control de cada terremoto. Dios tiene el control de cada guerra. Dios sabe lo que va a suceder mucho antes de que acontezca. Y esto confunde a mucha gente, pero el que tiene la mirada en Cristo no se deja distraer por el desaliento, porque hay una meta que cumplir. Y cada día es una oportunidad para recorrer un buen trayecto, que por muy difícil que el panorama mundial se presente, tenemos que continuar, porque hay un programa de Dios que está llevándose en marcha. Requiere entonces poner a un lado todo lo que pueda ocasionar peligro y todo lo que pueda ocasionar que nuestra relación con Dios vaya a correr el riesgo de dañarse. Ahora, las circunstancias no pueden ser esa motivación que nos vaya a desviar del camino, porque si apartamos la mirada de Jesucristo y nos miramos a nosotros mismos, entonces ¿qué vamos a ver cuando nos miramos mucho nosotros mismos? Vamos a ver debilidad, vamos a ver defectos, vamos a ver insuficiencia, vamos a ver limitaciones, vamos a ver inseguridad. Y eso fue lo que le pasó a personas que se salieron de la carrera, quitaron la mirada del Señor y empezaron a ver las circunstancias. Hay muchos ejemplos bíblicos al respecto. Por ejemplo, cuando Pedro iba con los discípulos en una barca, recordarán este pasaje, cuando empezó una tormenta terrible a tratar de hundir la barca. Cuando Jesús se acercó a la barca hacia donde ellos estaban en la madrugada, como a las 3 tal vez de la madrugada, vieron a Jesús y Pedro se animó tanto que le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús, pues viendo la fe y el ánimo de Pedro, pues lo mandó a venir. Pedro se bajó de la barca y caminó hacia Jesús, pero ¿qué sucedió a la mitad del camino? Empezó a hundirse. Pero no veamos tanto que él se hundió, sino lo importante es ver de Pedro que él tuvo la osadía de bajarse de la barca y avanzar, aunque fueran unos cuantos pasos. Y esos pasos son los que cuentan. Ese ejemplo es el que debemos seguir. Pedro avanzó y mientras mantuvo la mirada en Jesucristo, caminó sobre las aguas. ¿Quién puede haber tenido una experiencia como la que tuvo Pedro? Solo él la tuvo de todos los 12 discípulos, porque fue el que se arriesgó a avanzar. Arriésguese a avanzar sobre las aguas, sobre las circunstancias. Mientras mire a Jesús, no se va a hundir. Pedro quitó la mirada de Jesús, vio el oleaje, aquella ola gigante que venía sobre él, y entonces su fe le falló y se empezó a hundir. Pero lo bueno fue que Jesús se acercó y lo levantó, y terminaron subiendo a la barca juntos, y Pedrito en los brazos de Jesús. ¡Qué tremenda experiencia tan bonita! Entonces, cuando usted se arriesga a algo y las circunstancias lo quieren derribar, mire, la experiencia es mayor. Dios lo va a levantar, porque Dios no nos deja avergonzados. Lo segundo que debemos asumir para ganar, para llegar a la meta, es: no estamos solos en la carrera. Tenemos que determinarnos, confiar en el Señor y hacernos la idea de que tenemos que estarlo viendo a Él y conscientes de que Él está con nosotros en la carrera.
Qué tremendo es cuando saber que usted va a entrenar su deporte y Jesús va corriendo al lado suyo. Que usted está trabajando y Jesús está con usted allá al lado suyo. Que usted está en esta cuarentena, pero Jesús está dentro de la casa cuidándolo. Y ahí en ese momento usted no deja de avanzar, aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Porque nos dice nuestro texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, lo segundo, no lo olvide, no estamos solos, Jesús está con nosotros, porque, oiga, para que nosotros podamos llegar a la presencia de Jesús y que Él pudiera estar con nosotros, Él tuvo que morir. Él tuvo que morir por nuestros pecados. Él no dejó la carrera por la mitad, Él llegó a la meta. Jesús se propuso salvarnos y entonces tenemos que correr con Él, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Y cómo es la carrera? La carrera es con paciencia, no es apresurándonos. Si un deportista corre demasiado diariamente con el afán de ganar muy rápido la corona, usan un término en el árbol del deporte y le dicen que se quemó ese deportista, porque se esforzó demasiado. Alguien que es, por ejemplo, un ciclista, para ir a una competencia y agarra su bicicleta y avanza demasiados kilómetros todos los días a muy alta velocidad, se quema. Se quema significa que cuando va a la competencia, otros van a ganar porque él entrenó tanto que se agotó. Entonces, aquí nos indica que debemos correr la carrera, o la paciencia con carrera, o la carrera con paciencia. Es la carrera con paciencia. Tenemos que correr con paciencia, no tratar de afanarnos, no se compare con nadie, no trate de imitar a nadie, porque eso le va a hacer alterar su paciencia. La paciencia consiste, no es ser negligente y no ser perezoso, sino es estar pendiente de seguir avanzando, pero sin que esto altere su paz, su carácter, su relación con Dios, que no abandone la familia, no abandone sus responsabilidades. Esto tiene que ver con correr la carrera legítimamente, para ser aprobados por Dios, porque no es solamente avanzar un tiempo allí y luego entonces tirar la toalla, como la carrera que ilustran por allí de la tortuga y la liebre. No, hay que ser constante, permanente, mantenerse en la carrera hasta el final, porque debemos entonces correrla con paciencia, y por muy difícil que parezca, Jesús está con nosotros y vamos a ganar. Muchos ya han logrado vencer, son millones que han logrado llegar a la meta, y eso también debemos asumirlo como un ejemplo para nosotros. Millones de cristianos en todos estos 2000 años han logrado la meta. Mire que hay una cantidad de millones de testigos que nos están viendo posiblemente. Allí lo dicen en el libro de Hebreos, y aunque no amplíe mucho este punto, pues debemos considerarlo, porque estos hombres que vivieron en tiempos de persecución no negaron al Señor. Hubo tiempos donde a cristianos los asesinaron por su fe, otros los quemaron en la hoguera, otros tuvieron que ser aserrados, dice allí Hebreos. Es decir, y luego dice que el mundo no fue digno de que esas personas impecables que obedecieron a Dios, que predicaron el Evangelio, que vivieron en obediencia al Señor, predicaron y ganaron mucha gente en su tiempo, fueron asesinados por su fe. Y dice la Biblia que el mundo no fue digno de que ellos vivieran en medio de esa sociedad corrompida. Entonces, si otros lo pudieron lograr, indica que nosotros también lo podemos hacer. A lo mejor usted no está viviendo tiempos de persecución, como ha sucedido en otros países, en otros tiempos, y aún en este tiempo. Pero el mayor ejemplo, aparte de todos esos cristianos, es el propio Jesucristo. La Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La Biblia dice que cuando llegó la hora, Él fue al Getsemaní sabiendo que allí había una cita de traición. Mire, ¿cómo usted iría a un lugar donde sabe que lo están esperando para asesinarlo? Tal vez no pasaría por ese lugar, pero Jesús sabía que en el Getsemaní lo iba a traicionar Judas y que allí lo iban a aprender los
fariseos y toda esa gente que le tenía tanta envidia y querían borrarlo del mapa, pero él no se negó, sino que fue. Y en el momento preciso vinieron y lo aprendieron. En el momento preciso lo flagelaron. En el momento preciso lo crucificaron. Lo más horrible de lo que podamos hablar en la historia es de la crucifixión. La flagelación era tan extremadamente dolorosa que muchos de aquellos reos, de los peores que crucificaban, eran hombres que se enloquecían del dolor de la flagelación. Algunos morían en ese proceso. Pero Jesús, sabiendo todo eso, Él siguió la carrera, cargó la cruz, recibió la flagelación, fue crucificado y entregó su vida en la cruz y triunfó, exhibiendo todo el reino de las tinieblas públicamente. Por eso dice nuestro texto: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Triunfó. Que usted y yo triunfemos, que no tiremos la toalla y vayamos a perder el premio mayor, que es estar con Jesucristo, un lugar que Él nos fue a preparar. Qué tremendo sería que usted se aparte de la carrera y al final del camino se encuentre en la más densa oscuridad de las tinieblas, en condenación, porque se salió de la carrera y no soportó unos pocos años en esta tierra de pruebas y dificultades. Sería algo terrible, porque ya no hay revés, no hay forma de revertir esas malas decisiones. Una vida placentera aquí en la tierra, como Jesús pone una muestra entre un rico y Lázaro por allí, que él disfrutó la tierra y no quiso correr la carrera que Dios le llamó a correr, y entonces resultó en el infierno. Pero en cambio Lázaro, a pesar de que vivió una vida tal vez miserable a los ojos del hombre, corrió con Jesucristo y al final resultó en el paraíso con Dios. Mire, qué tremendo. Esto no son cosas triviales. Esto es la carrera más importante de la vida a la que estamos llamados a correr. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es por allí una religión simple que la gente usa a Dios para hacer lo que le da la gana y pedirle a Dios cosas y vivir aquí como quieren. No, el Evangelio es una carrera diferente, una cultura que Dios nos mandó a vivir. Lo tercero es que debemos fijar nuestros ojos en Jesús, que lo he venido repitiendo enfáticamente, porque Él es nuestro ejemplo. ¿Está mirando usted al Señor? Cada vez que se levanta, cada vez que acciona, cada día, está haciendo lo que a Dios le agrada, está corriendo la carrera que Dios le llamó a correr. O está usando a Dios para correr su propia carrera, creyendo que Dios lo va a respaldar en todo. Pues no se equivoque, porque al final del camino usted puede encontrarse fuera y descalificado. No sea que Dios te diga al final del camino: apártate de mí, que no te conozco. Mucho cuidado, porque eso está muy claro en la Biblia. Ahora, alguien dijo que así como el cristiano, así como la brújula está todo el tiempo apuntando al polo norte por el magnetismo, para eso sirve una brújula, para que apunte al polo norte y darle curso a la gente, a los navegantes, a todo el que se moviliza guiado por una brújula. Asimismo, el cristiano debe tener su mirada en Cristo Jesús. No se distraiga con nada en la tierra, que nada sea más importante, que nada lo cautive, que nada lo distraiga, que nada lo atraiga a este mundo. No, mire, si hay que renunciar a cualquier cosa que pueda estorbar esta carrera, hágalo, porque este es otro de los puntos. Hay que correr la carrera despojándose de todo peso, sin cargas que estorban. Es el cuarto punto. Despójese de todo peso, todo que le pueda estorbar en esta carrera, quítalo de usted. ¿Usted se imagina que un atleta vaya a subir, un alpinista, al Everest y se lleve una mochila de cosas que le gustan? No, es que a mí me gusta el teléfono que tengo, lo estoy estrenando. También me gusta ver las redes con chocolate, comiendo chocolate, y meta todo lo que le gusta en la mochila y empieza a subir el Everest. ¿Será que logra la meta ese atleta, ese deportista? No, en la mitad del camino va a colapsar. Si logra subir muy cerca a la cumbre, va a morirse,
porque eso no es lo que se requiere. Tiene que estar ligero. Si alguien va a una competencia, se pone la ropa más ligera. Usted ve y la indumentaria de un deportista es algo ligero, porque él está centrado en lo que quiere. El apóstol Pablo dijo, el deportista se abstiene de todo con tal de ganar la carrera. ¿Y de qué se abstiene? De muchas cosas. No tiene que ser cristiano. He visto deportistas que, mire, se niegan a tener relaciones sexuales, se niegan a estar comiendo comidas que no les conviene, a no trasnocharse. Están dedicados puntual con un propósito claro. Voy a ganar esta carrera. No voy a desperdiciar el tiempo en cosas triviales. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que quitar para ganar esta carrera? Malos hábitos, placeres, excesos, relaciones que no nos convienen. Mire, muchas cosas. Mire, hay gente que tiene que renunciar hasta a un empleo porque el empleo le puede alterar la relación con Dios, y prefiero renunciar y agradar a Dios que seguir en este ambiente que me está dañando mi relación con Dios. Está entristeciendo al Espíritu Santo. Entonces, es tiempo de que nosotros tomemos en serio este llamado. Lo quinto es, por supuesto, y ya lo mencioné brevemente, pero es correr con paciencia. La prisa no nos lleva a ningún lado. En esto no tiene que haber prisa, tiene que haber precisión. Tiene que haber responsabilidad, tiene que haber dedicación, tiene que haber disciplina, tiene que haber consagración, tiene que haber esfuerzo y compromiso pleno. Y esto con paciencia es una palabra del griego que es hipomone. Y no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino más bien a la que domina. Una paciencia que domina, una paciencia que lo mantiene a flote, una paciencia que no lo deja sucumbir en medio de las pruebas. Entonces, esta es la paciencia que debe tener el cristiano. Concluimos donde Dios quiere que usted tenga firmeza de carácter, integridad, y Dios le está haciendo un llamado. Cuando enfrentemos dificultades y desaliento, es muy fácil perder la perspectiva. Pero no se deje usted hundir por estas cosas, porque muchos han logrado vencer la carrera en medio de situaciones muy críticas, difícil. Mire, gente en un hospital, los últimos meses pasaron, o tal vez años en un hospital, y no abandonaron la carrera. Personas allí enfermas, sometidas a un tratamiento con una salud muy debilitada, y no negaron al Señor, sino que continuaron con su mirada puesta en su Salvador y diciendo, si me quedan un año de vida, ese año voy a alcanzar mi premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y allí en la cama se mantuvieron predicándole a las enfermeras, predicándole al que se acercara, dando un buen testimonio. No abandonaron la carrera a ningún precio, porque sabían que el precio que fue pagado por su premio fue la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el sufrimiento es un campo de adiestramiento de parte de Dios. Por eso no debemos abandonar la carrera, ni culpar a Dios, ni decepcionarnos de que Dios nos haya abandonado y decir, Dios no cumplió conmigo las promesas. No, cada prueba es un tiempo de crecimiento, de madurez, de fidelidad que tenemos que demostrar allí. Recordemos la atleta con las que empezamos el mensaje al principio. Esta jovencita japonesa, Rei Lida, no solo fue un ejemplo de compromiso y de perseverancia y de gallardía y de valentía para su equipo solamente, sino para todos los deportistas que fueron a las Olimpiadas, pero no solamente, yo diría, para ellos, sino para toda una generación. Cualquier deportista ve el ejemplo de esta joven y dice, de verdad, ser atleta no es cualquier cosa. Si voy a comprometerme con esto, lo voy a hacer bien. Voy a demostrarme a mí mismo que puedo lograrlo. Y si eso es con las cosas de la tierra, ¿cómo es entonces con las cosas del cielo? Tiene que ser con mayor excelencia, porque fuimos llamados a la carrera más importante de la vida, de la historia de la humanidad.
Vamos a orar. Invito a todos los que no son cristianos a decir: yo voy a aceptar el llamado de Dios porque sé que me lleva a la eternidad con Cristo. Y no voy a ir a arriesgarme a que sea condenado por siempre. Y si usted es cristiano, manténgase dentro de la carrera. Y si usted está haciendo la carrera cosas que no son y está siendo descalificado, entonces hoy haga una rectificación y dile a Dios que le ayude. Vamos a orar. Padre, oro por los que no te conocen y que hoy, Señor, los que se arrepienten y quieren la salvación e ingresar a esta carrera del Evangelio, perdona los pecados, escriba su nombre en el libro de la vida, revélate a ellos, Señor, porque tú pagaste ese precio de nuestra salvación en la cruz. Y los cristianos que están allí, Señor, en una duda, en una incertidumbre, en una inconstancia, hoy, Señor, dale fuerza para que sigan adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.